Continuamos en Portafolio Económico. Susana, el Banco Central anuncia que en los meses de enero y febrero hay un crecimiento en la economía de aproximadamente 5.4%. Y esto es una buena noticia porque realmente nuestra economía, así como lo anunciaron en otro momento los organismos multilaterales y las empresas de medición de riesgo país, que vislumbraban un crecimiento de nuestra economía, pues en estos 2 primeros meses pues arrancamos con buenos números, a pesar de que tenemos problemas en el sector minero, por la situación sobre todo que está atravesando Barry y Pueblo Viejo. Sabe que esta empresa hace apenas 2 meses tenía una situación muy difícil con sus empleados. Recuerda que tú analizaste en un momento el tema de prestación y bonificación. Sí, bonificación y el salario 13 también de Navidad, que gracias a la intervención de nuestro Ministerio de Trabajo pues pudieron llegar a un acuerdo. El sector minero es un sector que necesita de atenciones especiales porque es un sector importante. También es un sector que tradicionalmente ha generado fuentes de empleo importantes en las comunidades donde se ha encontrado. Y que el caso de la minería, ¿verdad? En muchos de ellos, ¿verdad? Es un sector agotable, que se agotan, pero que también tiene tanto impacto medioambiental como tiene, sobre todo en el área de la flora y la fauna. Es un sector que nuestras autoridades tienen que prestarle especial atención por el gran impacto que produce ya en todo el ámbito nacional, ¿verdad? Y todo lo que puede devenir en relación a el medio ambiente. Sí, realmente este sector pues no ha estado, diríamos, presente. De hecho, según la cifra que el Banco Central publica, ha tenido un decrecimiento promedio de un 15%. Muy elevado. Muy elevado y está, diríamos, justificado en otras razones, pero mayormente el impacto que está produciendo la inactividad de esta minera de extracción. Y hay que resaltar, Susana, que el crecimiento que hemos experimentado han estado, diríamos, incidiendo 2 sectores importantes. Uno, el sector construcción, que tú recuerdas que se criticaba al gobierno de que no estaba haciendo inversión de capital, es decir, no estaba construyendo carreteras, no estaba construyendo puentes, reparando. Diríamos que desde octubre, noviembre, que el gobierno arranca dándole apoyo, por ejemplo, a los ayuntamientos. Tú recuerdas que anunció una serie de inyección al ayuntamiento para que comenzaran a operar en reparaciones y mantenimiento de áreas de gobiernos locales, más la inversión que el gobierno en los últimos meses pues se ha lanzado a desarrollar. Pues evidentemente que eso está generando un impacto positivo, porque recuerda que el sector construcción tiene efecto expansivo. Sí, como decía un expresidente, Boronía donde llega, y lo vimos con las construcciones de las escuelas, después de la conquista del 4%, en el pueblo, en el paraje donde se construyó una escuela, por 1 año y medio, hay un movimiento económico, porque solamente no es la construcción de la escuela. Tú mismo en uno de tus análisis mencionabas hasta la señora que prepara la comida para venderla, las ferreterías, todo. Es que la primera que se instala es ella. O sea, la doña, de una vez, fíjate que ella se traslada. Busca y hay un comedor. Una camioneta, una cosa, sí. Instala y tiene 2 o 3 empleadas. Sí, ¿no? Y es que hay que darle de comer a los trabajadores. Entonces, porque fíjate que normalmente
como las construcciones, diríamos, las obras, el desarrollo de obras, no son en lugares normalmente donde tú tienes unos comedores alrededor, pues evidentemente todos estos negocios surgen. Pero fíjate también que el tipo que presta semanal, pues automáticamente ese banco se traslada ahí y comienza a hacer su negocio de préstamo. O sea, ahí... pero también ahí también tenemos la ferretería ya como un negocio formal. Es correcto. Pero tenemos el señor que alquila la madera y la que sé yo quién, y el que abre la llave de la cisterna, que va a dar el agua. Hay un movimiento, esa es la verdad. Tenemos los motoristas que trasladan porque hay lugares donde los vehículos ni siquiera llegan, esa es la verdad. Mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, obras que generan ese cambio en el entorno. Yo recuerdo cuando en Boichío se estaba desarrollando la presa de Palomino. La presa de Palomino le cambió la vida a todo el municipio, porque no existían, por ejemplo, hasta ese momento no habían casas para alquilar tipo hotel. Ahí surgieron entonces que gente deshabitó su casa y la alquiló para alquilarla. Fíjate cómo surge una economía informal inmediatamente. Totalmente. Entonces, de hecho, los gobiernos deben de evaluar muy bien ese foco de inversión, porque tú generas riquezas sin tener que hacer inversiones adicionales, simplemente hacer la inversión focalizada, la inversión oportuna. Entonces, en base a todo diríamos, estos movimientos que se han estado gestionando en estos últimos meses, ahí comienza ese aporte de la economía. Entonces el otro sector que ha generado un gran aporte al Producto Interno Bruto es el turismo. Fíjate que tanto la construcción como el turismo, del otro lado, por ejemplo, tenemos un buen desempeño del sector financiero. Hay que reconocer, Susana, el sector financiero en su conjunto. El rol del sector financiero 111, sobre todo para el área de la construcción, ya sea para préstamos de viviendas, para financiamiento de la misma obra, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que cómo se encadena diríamos, lo que es la maquinaria del despliegue económico. Por ejemplo, la banca ha estado muy activa apoyando de diferentes maneras los distintos sectores de la economía, y entonces evidentemente hay que decirlo, los reguladores, en este caso la Superintendencia de Banco, pues ha jugado un rol muy importante en mantener un monitoreo para que los bancos y nuestro sector financiero pues pueda tener un desempeño sano, ya no tengamos aquella sorpresa de banco quebrado y sin solución. Fíjate que en la medida que han surgido inconvenientes en alguna entidad financiera, pues rápidamente la superintendencia se ha activado y le ha buscado una salida para que estos bancos puedan seguir operando y los ahorrantes, sobre todo, no tengan ningún riesgo mayor. Y eso son de las cosas positivas que hay que reconocer en cuanto a nuestras autoridades, y al final por eso tenemos una economía de aporte, y esto se muestra cuando hacemos el corte de medición de crecimiento, por ejemplo, de ver que en estos 2 meses, pues ya la economía comienza a marcar un crecimiento por encima del 5%, y lo que nosotros esperamos es que producto de los eventos ¿verdad?, que se avecinan, como las elecciones. Ya en mayo, porque ya tuvimos una muestra en el mes de febrero con el caso de las elecciones municipales que pasaron, gracias a Dios, con lo que ganaron y todo lo demás. En ese mismo orden, Basilio, yo quería comentar, tú sabes que tradicionalmente enero
era un mes para los dominicanos, un mes que nosotros decíamos que tenía 90 días. Y tú puedes ver con este comentario, estas declaraciones de los organismos reguladores, cómo esto ha cambiado en los últimos años, vamos a decir, en las últimas décadas, cómo ya enero no es el mes que nada más le beneficiaba a esos inversores informales que son los prestamistas. Eso ha ido pasando y esa muestra de eso, el informe que comentas, cómo enero deja de ser un mes de 90 días para el dominicano común y se sigue viendo ese crecimiento, esa robustez de la economía según los indicadores tomados en cuenta. Y las estadísticas económicas no fallan, Susana, porque si hay crecimiento hay consumo. Claro, o sea, que sí. Porque solamente el crecimiento económico se da cuando hay oferta y demanda. Entonces, ¿verdad? Hay vendedores y compradores. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. De hecho, mira, si tú analizas, porque la verdad es que nuestra economía es una economía digna de estudio. De hecho, los organismos internacionales no dejan de sorprenderse cada año, porque la pregunta es cómo lo hacen, cuál es la magia, por ejemplo, que un gobernador del Banco Central que dirige la política monetaria a través de la Junta Monetaria, cómo es que lo hacen. Y si tú echas una mirada, por ejemplo, si tú vas a un supermercado, te das cuenta que los supermercados de nuestro país siempre están bien repletos. O sea, nosotros, y si están repletos permanentemente, es porque hay una reposición constante. O sea, hay un consumidor que está demandando lo que está ahí. Y hay alguien que está supliendo, hay alguien que está vendiendo y hay alguien que está comprando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que esto nos da? Que el Estado debe de seguir invirtiendo en la parte agrícola, debe de seguir impulsando todo este proceso de desarrollo turístico y las industrias deben de seguir su proceso como lo han estado siguiendo, porque eso es lo que nos va a dar garantía de que podamos ayudar a aquellos que están en ese lado extremo a salir de la pobreza extrema, como los sectores agrícolas, por ejemplo, porque en la medida que tengo mayores producción agrícola puedo suplir, por ejemplo, al sector turístico. Puedo alimentar a la industria con la materia prima. O sea, yo diría que en términos generales, este es un país que está bien. O sea, un país que está bien, evidentemente, nosotros tenemos que mirar el contexto de la región, el contexto del mundo, para poder entonces hacer un análisis justo, porque probablemente podemos decir la economía está mala o no vamos bien, pero no vamos bien con relación a qué. ¿Verdad? Porque al final del camino tenemos que entender que vamos bien o mal conforme a cómo va el mundo. Cómo va el mundo, pero toda esa fortaleza económica que estamos exhibiendo es bueno en todos los sentidos, Basilio, porque también da cabida a nuevas inversiones, a que podamos atraer nuevos inversionistas hacia el país. Por eso es la importancia de la seguridad. Por eso nuestro gran compromiso es mantener la democracia, la soberanía, Basilio, y esa seguridad que nosotros les ofrecemos al inversionista extranjero, producto de ese crecimiento que se ve, de esa estabilidad social que tenemos, y todo eso es importante. Producto de esa productividad, ¿verdad? Por ejemplo, tú llegar a un supermercado, a todos los supermercados de este país, como tú decías, Basilio, y no solo el supermercado está lleno, como dice uno de nuestros gurús, las cajas están llenas para poder pagar. Mira, tú comentabas con respecto al tema de la seguridad y la democracia, y yo pensaba, Susana, mira, lo que pasa en este país es algo sorprendente, que cuando tú lo analizas, definitivamente que somos grandes. Mira, si tú analizas lo que está pasando en Haití, por ejemplo. En el otro lado del país. El otro del país, no de la isla, perdón, en el otro lado de la isla. Del río, en el otro lado del río. Del rito.
Sí, porque es como si estuviera pasando de aquel lado de los Ama. Nosotros no lo sentimos tanto porque estamos a unos kilómetros, pero si estuviéramos en Elias Piña, pues nosotros sintiéramos la presión de lo que está pasando del otro lado del río. Del río. Del río. Sin embargo, fíjate cómo, y ahí hay que darle un voto y un reconocimiento al presidente Luis Abinader en este caso, que es el que le toca, pero sobre todo a nuestras autoridades. Fíjate que desde el punto de vista de la garantía democracia, de la garantía de estabilidad política y toda esa, ¿verdad? Esa línea de análisis, es como si nosotros tuviéramos un telón que en ese sentido el telón está abajo. No se ve nada, no se ve nada del otro lado, a sabiendas de que es una realidad que tenemos ahí, o sea, cuando miras a ese lado, o sea, ve todo. Sin embargo, cuando un turista viene y se instala, en Punta Cana, si tú por no ejemplo, le comentas que nosotros tenemos una situación en la frontera, él ni se entera. Si no lo veo en las redes antes de llegar, porque esté en Punta Cana, no le afecta. Y de hecho puede ver cosas en las redes que lo asustan, pero cuando llega aquí, dice, pero no está pasando nada. Y esa capacidad de administrar ese conflicto que tenemos nosotros, hay que reconocerlo, Susana. Y yo creo que la grandeza de República Dominicana, en cuanto a generar esa confianza, está en esa capacidad. O sea, esa capacidad de no dejar cruzar esa crisis, porque fíjate que... De no transferir ese problema. Sí, y sobre todo en la percepción, porque tú tienes, fíjate lo que pasa en otras fronteras, por ejemplo, te vas al lado de Gaza, Ucrania, fíjate que como ahí hay unos conflictos totalmente distintos, por supuesto, pero se vive el conflicto. Sin embargo, tú de República Dominicana, por ejemplo, Susana como ciudadana dominicana, yo le pregunto, ¿tú sientes el conflicto o la situación que está pasando en Haití? Y de seguro que va a decir que no. O sea, ¿por qué? Porque hay una capacidad de administrar esa situación, porque la tenemos. O sea, todos los días, mira, según los datos que dan, por ejemplo, los organismos de control del mercado binacional, para ponerte un ejemplo, indican que cada vez que hay un mercado, por ejemplo, que son los lunes y los viernes, ¿verdad? Sí. Acá en este lado de Elias Piña, dice que pasan o sea, en cada jornada de mercado alrededor de 35,000 ciudadanos haitianos. O sea, estamos hablando que tú tener una frontera donde entra 35,000 personas en horas, porque el mercado ya a las 2 de la tarde está cerrado. Ya está cerrado. Entonces, en menos de 4 o 6 horas. Esto es para que tengamos una idea del gran trabajo que ejercen nuestras autoridades en la frontera y de la gran administración de la crisis que tenemos. Así que llegamos al final del programa, Susana, desearle a nuestros amigos que sigan disfrutando de una Semana Santa con mucho recogimiento, con mucha prudencia sobre todo, para que entonces en nuestro regreso, sea lunes, domingo o en la semana, pues pueda ser un regreso de celebración también. Hasta la próxima semana.